Muy bien, amados hermanos, he intitulado a mi mensaje de esta tarde Los ministerios del apóstol Pablo, Aquila y Priscila y Apolos. Los ministerios del apóstol Pablo, Aquila y Priscila y Apolos. Después de iniciar la obra de Dios en Atenas, el apóstol Pablo se dirigió hacia Corinto, una ciudad llena de pecado e inmoralidad y uno de los centros principales de comercio, de sensualidad y de diversión de aquellos días. Puede decirse que Corinto era Las Vegas de aquel tiempo, de tal forma que hacer cosas malas e inmorales era llamado corintizar. El apóstol Pablo no se detuvo por tal motivo. Antes, al contrario, fue con más decisión a Corinto para compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, a veces pensamos que en las ciudades donde hay mucho pecado, pues ahí no hay que ir a predicar. Al contrario, hermanos, es donde más se necesita el evangelio, ¿verdad? Una de las iglesias nuestras, la iglesia del Valle, se encuentra precisamente ahí en Las Vegas. Y nosotros hemos ido varias veces a ministrar allá, a esta iglesia, ¿verdad? Allá está nuestro hermano Denis Torres, es el pastor. Y hermanos, ellos están batallando continuamente con los problemas en los casinos y con muchos problemas de inmoralidad. Como ustedes saben, allá la prostitución es legal, ¿verdad? Y muchas cosas se ven allá de inmoralidad, pero nuestros hermanos ahí están, hermanos, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? En medio de todo ese ambiente adverso para las cosas del Señor, ¿no? Entonces así fue en aquel tiempo. Corinto era igual, era Las Vegas de ese tiempo. Pero el apóstol Pablo, hermanos, fue con decisión. Dijo, allá se necesita también el evangelio del Señor Jesucristo. Y se dirigió hacia allá. El ministerio del apóstol Pablo, mis hermanos, en Corinto, Éfeso, Cesarea, Galacia y Frigia, comenzó así. En Corinto, como era su costumbre, el apóstol Pablo empezó a trabajar con los judíos, pero después se fue con los gentiles. Ese fue siempre su patrón, ¿verdad? Llegaba primero a hablarle a los judíos, pero cuando los judíos lo rechazaban y no querían creer, pues buscaba inmediatamente a los gentiles. De hecho, el Señor lo había nombrado apóstol de los gentiles. En Hechos 18, 1 al 3 nos dice que él se relacionó con Aquila y su mujer llamada Priscila, judíos con quienes se identificó por su oficio de construir tiendas. Ahí está en los versículos 1 al 3, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que aquí, hermanos, la Biblia nos da a conocer que Pablo tenía el oficio de hacer tiendas, ¿verdad? Y al encontrar a Aquila y a Priscila, que tenían el mismo oficio, pues se juntó con ellos para hacer tiendas, ¿verdad? La palabra de Dios no nos da más detalles de la relación del apóstol Pablo con esta pareja, pero por lo que nos revela más adelante, sabemos que el apóstol Pablo no se limitó a ser un compañero más de trabajo de Aquila y Priscila, sino que los estuvo evangelizando.
hasta ganarlos para Cristo. Eso es lo que todo buen cristiano hará con sus compañeros de trabajo. De hecho, mi hermano y mi hermana, Dios te ha puesto en el trabajo que tienes precisamente para que les testifiques a los que te rodean, y no solo para que adquieras los recursos que necesitas para vivir. Hermano, si tú tienes un trabajo, es porque Dios quiere que tú seas testigo allí de Él en ese trabajo. Que tú les hables a tus compañeros, que tú les hables a tus patrones, que tú les hables a los clientes del negocio acerca del amor de Dios, ¿verdad? Hoy día Dios necesita toda clase de trabajadores que ganen almas para Cristo. Obreros, campesinos, estudiantes, profesoras, profesores, médicos, enfermeras, comerciantes, músicos, artistas, políticos, ingenieros, arquitectos, transportistas, fabricantes, pintores, ebanistas, deportistas, químicos, comunicadores, electricistas, policías, secretarias, recepcionistas, periodistas, empresarios, intendentes, topógrafos, cocineros, meseros, fotógrafos, diseñadores, escritores, compositores, dramaturgos, cineastas, escultores, poetas, mecánicos, bomberos, inventores, amas de casa, plomeros, pilotos, vendedores, azafatas, paramédicos, psicólogos, carteros, productores, rescatistas, entrenadores, etc. Dios necesita toda clase de personas, porque en cada círculo donde ellas se mueven hay personas que necesitan del amor de Dios. Amén. Así que si tú tienes un trabajo, sea el que sea, estás allí, mi hermano, estás ahí, mi hermana, como un testigo del amor de Dios para tus compañeros. Ese es el propósito por el que te tiene Dios ahí. No nada más te tiene para que obtengas el salario que necesitas para vivir, sino para que tú seas un instrumento en sus manos. Así, desde tu trinchera, tú también, como el apóstol Pablo, puedes hacer tu parte en el avance del reino de Dios. Fíjense, el apóstol Pablo, que construía tiendas, se juntó con Aquila y Priscila para construir tiendas, pero terminó convirtiendo a Aquila y Priscila en dos grandes cristianos, hermanos. Amén, amén. Después, el apóstol Pablo fue a la sinagoga de Corinto en forma sistemática, como debe ser, para ministrar a más judíos y a los griegos. Eso está en el versículo 4. Dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Este versículo es muy importante, hermanos, porque nos habla de la fidelidad de Pablo ahí en la sinagoga. Todos los días de reposo ahí estaba, hermanos. Todos los días de reposo. Y eso es un ejemplo para nosotros, que debemos estar, hermanos, continuamente, cada domingo, venir a la iglesia para alabar al Señor, para edificarnos, para crecer espiritualmente, ¿verdad? Y en el caso de Pablo, pues para persuadir, dice, a judíos y a griegos con el evangelio del Señor. Su trabajo, hermanos, era tan arduo y decidido que Silas y Timoteo lo encontraron entregado por entero a su realización. ¿Se acuerdan que Silas y Timoteo se habían quedado allá en Berea, verdad? Y los mandó llamar que vinieran hacia la región de Acaya.
y vinieron y lo encontraron en Corinto, dice, bien entregado a su trabajo como siervo de Dios. En el versículo 5 lo dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Sin embargo, no obstante de su gran entrega, los judíos rechazaron el mensaje de salvación, oponiéndose y blasfemando, lo que hizo al apóstol Pablo tomar una decisión muy importante. Eso está en el versículo 6. Dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Hermanos, él amaba a su pueblo de Israel. Él quería que ellos conocieran al Señor Jesucristo, pero vez tras vez, hermanos, ellos se oponían, blasfemaban, hermanos, no querían nada con el Señor. Así que Pablo les dije, pues me voy a ir a los gentiles, porque los gentiles sí estaban recibiendo, hermanos, el evangelio en una forma muy hermosa. Entre los gentiles el evangelio sí tuvo el fruto anhelado. Primero fue Justo, el vecino de la sinagoga. Ahí está en Hechos 18:7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Le siguió un judío, Crispo, el principal de la sinagoga, con toda su casa, y muchos corintios que oían el evangelio, creían en el Señor Jesucristo y eran bautizados. Está en el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo fue animado por el Señor para seguir adelante, sin importar las circunstancias adversas, y alargó su ministerio a los corintios a 1 año y medio. O sea, que se quedó ahí en Corinto 1 año y medio, hermanos, ministrando a los corintios. Versículos 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos, siempre cuando tú te dediques a servir al Señor, vas a contar con su cuidado divino. Nada te podrá pasar si tú estás dedicado a su servicio. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Josué? Ninguno te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dijo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y eso es lo mismo que te dice el Señor a ti. Si tú te dedicas a servirlo a Él, Él te va a cuidar. Y Él se va a encargar de que estés bien para que puedas predicarle a aquellos que te van a escuchar. Mis hermanos, pero los celos y el odio de los judíos contra la iglesia crecían cada día, y los problemas no se dejaron esperar. Los judíos llevaron al apóstol Pablo ante Galión, el procónsul de Acaya, acusándolo de violar la ley. Eso está en el versículo 12 y 13. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres
a honrar a Dios contra la ley. Fíjense nomás. Cuando te suceda algo así, mi hermano o mi hermana, no temas. Estando en las manos de Dios, todo se va a solucionar. Así, aunque el apóstol Pablo fue llevado ante el procónsul, gracias a Dios, la prudencia de Galión se impuso. En el versículo 14 al 16 está lo que dijo Galión. Dice: y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Ellos querían ahí, ¿verdad?, que apresaran a Pablo, que lo castigaran, que lo encerraran. Pero Galión fue sabio y les dijo: no, si hubiera cometido un delito grave, pues todavía, ¿verdad? Pero si es cuestión de sus leyes y ustedes arreglen eso. Y los echó para afuera todos. Y no les hizo caso en lo que le querían hacer al apóstol San Pablo, hermanos. Por su parte, los griegos quisieron tomar venganza por su propia mano, golpeando al principal de la sinagoga. O sea, cuando vieron los griegos, hermanos, que los judíos habían agarrado a Pablo y lo habían llevado allá al tribunal con Galión, fueron y agarraron al principal de la sinagoga judía para golpearlo, hermanos. Fíjense, eso está en el versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Hermanos, la Biblia no nos dice cuáles griegos cometieron este agravio, pero si fueron los griegos cristianos, hicieron muy mal, porque el Señor nos enseñó a poner la otra mejilla en lugar de buscar el hacer justicia con nuestras propias manos. ¿Qué dijo el Señor? Si te golpean en la mejilla derecha, voltéales la otra para que también te pegue. Y dice allí en Romanos: no os venguéis vosotros, hermanos, dejad a mí la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero estos griegos, hermanos, al ver que habían agarrado al apóstol Pablo, fueron y empezaron a golpear a Sóstenes, que era el principal de la sinagoga. Si eran cristianos, hermanos, hicieron muy mal. Nunca, hermano, hagas eso. Nunca te unas a grupos que van a ir a vandalizar o van a ir a golpear a otros, hermanos. El cristiano no tiene parte ni suerte en ese tipo de actividades. El cristiano siempre debe ser, hermanos, ejemplar en su forma de ser, con propios y con extraños, con amigos y con enemigos, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Quizás esa actitud aberrante fue la que motivó al apóstol Pablo a quedarse muchos días más en Corinto, para después regresar a Antioquía, pasando por Cencrea y Éfeso, ¿verdad? Se quedó 1 año y medio allí con ellos, posiblemente porque vio la reacción de ellos, hermanos, de que fueron a golpear a Sóstenes. Ha de haber dicho Pablo: pues que no han aprendido lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Y decidió quedarse 1 año y medio para enseñarles, para que aprendieran bien cómo debía de ser su forma de actuar, hermanos, ¿verdad? Y se quedó allí 1 año y medio dedicándoselo a esos corintios. Dice en el versículo 18: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila
y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. En Éfeso, hermanos, después de ir a Corinto, donde pasó todo esto que les dije, en Éfeso el apóstol Pablo tuvo éxito predicando a los judíos. El apóstol Pablo llevó consigo a Priscila y a Aquila, sus compañeros de trabajo y ahora sus hermanos en Cristo. En Cencrea, antes de llegar a Éfeso, el apóstol Pablo se rapó la cabeza por un voto que tenía hecho. Es interesante que el apóstol Pablo, siendo judío, aunque el Señor lo designó como apóstol de los gentiles, siempre fue muy cuidadoso de no ofender a su pueblo israelita, porque lo amaba y deseaba sinceramente la salvación de todo Israel, como lo dice en Romanos 10, 1 al 4. Fíjense, aquí son palabras del apóstol Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo sabía que el fin de la ley era Cristo, ¿verdad? Mas sin embargo se rapó la cabeza, tenía hecho un voto, que eran votos de los judíos. Lo hizo por respeto, por amor a su pueblo, porque quería ganarlos también para el Señor, ¿verdad? Entonces se rapó la cabeza, porque así era la costumbre de los judíos. Por eso, además de raparse, cuando llegó a Éfeso, después de encontrar el alojamiento para Priscila y Aquila, inmediatamente se dirigió a la sinagoga para testificar a los judíos acerca del evangelio. Eso está en el versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. A diferencia de los judíos de otros lugares, los judíos de Éfeso sí recibieron con agrado el evangelio y deseaban saber más. Pero el apóstol Pablo decidió irse porque deseaba celebrar la fiesta israelita que seguía en Jerusalén, prometiéndoles que iba a regresar. Versículo 20. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. De allí, hermanos, se dirigió a Cesarea, ¿verdad? Dice, en Cesarea el apóstol Pablo visitó la iglesia para saludar a los hermanos antes de llegar a Antioquía. Eso está en el versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Este versículo es de suma importancia, hermanos, porque demuestra que cuando el apóstol Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, a los primeros gentiles, no solo ganó almas para Cristo, sino dejó una iglesia gentil establecida que precedió a la de Antioquía de Siria. Ahí en Cesarea había una iglesia bien fuerte, hermanos. ¿Se acuerdan que Cornelio y su familia fueron los primeros que se convirtieron ahí en Cesarea? Y aquí dice que el apóstol Pablo fue y los visitó, fue a saludar a la iglesia, ¿verdad? Y después siguió su camino
hacia Antioquía, que era la iglesia que lo había mandado a establecer nuevas iglesias. Y en Galacia y Frigia, porque tuvo que pasar por Galacia y Frigia, recorrió por orden las iglesias para confirmar en la fe a los hermanos. Versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, hermanos, en todos estos versículos del 1 hasta el 23 de Hechos 18 podemos ver, hermanos, el ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Podemos ver cómo, hermanos, de lugar en lugar siempre él estaba predicando el evangelio, hermanos, predicando la palabra, discutiendo con los judíos, demostrándoles que Jesús era el Cristo y ganando almas para el reino de Dios. Y no se cansaba, hermanos, iba de lugar en lugar, donde llegaba, luego buscaba dónde hablar del evangelio. Qué gran ejemplo nos dejó el apóstol Pablo. Pero vamos a ver que también Priscila y Aquila, hermanos, sus compañeros de trabajo, a quienes él ganó, también ellos empezaron a ministrar. Vamos a ver el ministerio de Aquila y Priscila en Éfeso. La llegada de Apolos a Éfeso fue de gran impacto, pues su elocuencia y conocimiento de las Escrituras era grande. En el versículo 24 y 25 nos lo dice la Biblia. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Cuando Aquila y Priscila lo conocieron, se dieron cuenta de que su conocimiento acerca del evangelio no era del todo correcto, hermanos. Por lo que decidieron hablar con él para explicarle mejor el camino de Dios. Eso está en el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. El ministerio de Aquila y Priscila en la vida de Apolos fue maravilloso y mostró el excelente trabajo que el apóstol Pablo había hecho con sus ex compañeros de trabajo. Porque ahora ellos, hermanos, fueron los que corrigieron a Apolos en las cosas que no estaba bien, que no había entendido bien. Ustedes, hermanos, como parejas cristianas, los Cuevas, los de la Cruz, los Moreno, los Correa, los López, las parejas cristianas, ¿verdad? Todos ustedes, mis amados hermanos, como Aquila y Priscila, pueden ser también una verdadera bendición en las vidas de los jóvenes que Dios llama al ministerio. Hermanos, yo me acuerdo de un pastor de allá de Mexicali que se llama Flavio Castañeda. Flavio Castañeda, hermanos, es un pastor. Fue muchos años pastor de la iglesia Betel e inició una misión con los chinos de allá de Mexicali. Ustedes saben que ahí en Mexicali hay mucho chino y él inició una misión con ellos para hablarles del evangelio y juntó un grupo grande de chinos, pero hay una iglesia grande, fundó allí. Yo me acuerdo que un día yo visité allá Mexicali, hermanos, y mi papá estaba muy enfermo, mi padre, y entonces yo les dije a los hermanos de allí: hermanos, quiero que oren por mi papá.
porque está muy malo, está muy enfermo mi papá. Y ya les dije eso y lloraron y todo. Y luego vino Flavio y me dijo: hermano Corte, dice, está muy enfermo su papá. Le dije: sí. Dice: dice, ¿cómo me da pena que esté tan enfermo? Dice, dice, yo lo aprecio mucho. Le dije: ¿tú lo conoces? ¿Tú conoces a mi papá? Dice: pues acuérdese cuando fuimos allá al Conajeva, que fue en Puebla, usted nos llevó y allí conocí a su papá, porque usted nos hospedó en su casa. Oh, pues sí es cierto, le dije. Dice: pues ¿sabe qué, hermano? Dice, un día su papá me dijo: acompáñame, voy a ir por el pan. Y yo me fui con su papá a traer el pan, dice, para la casa, ¿no? Dice, y yo, dice, en ese tiempo estaba en la preparatoria y ya había sentido el llamado de Dios para servirle. Dice, pero tenía muchas dudas en mi corazón. Entonces se me ocurrió compartirle a su papá que el Señor me estaba llamando. Dice, y su papá, dice, fue el que me dijo: tú tienes, si el Señor te está llamando, dice, tienes que obedecerlo, tienes que entregarle tu vida, dice, porque es el Señor tuyo, dice, entonces tú tienes que hacer lo que Él te dice. Dice, y gracias a su papá es que yo ahora soy pastor, dice. Fíjense, hermanos, yo ni siquiera me di cuenta de eso, ¿verdad? Pero eso marcó a este joven. Y tú puedes hacer lo mismo, hermano, con los jóvenes que sienten el llamado, como Apolos, que había sentido el llamado de servir al Señor, y Aquila y Priscila le ayudaron, hermanos, para que fuera un mejor cristiano. Finalmente, hermanos, vamos a hablar del ministerio de Apolos en Acaya. Apolos decidió ir a Acaya, específicamente a la ciudad de Corinto, recomendado por Aquila y Priscila, donde sería de gran bendición para la iglesia. En Hechos 18:27 lo dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Pero Apolos, hermanos, no se limitó a ministrar a los creyentes, sino que también mantuvo varios debates públicos con los judíos, defendiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Con el tiempo, mis hermanos, Apolos llegaría a ser pastor de la iglesia de Corinto, realizando un ministerio excepcional en una de las iglesias más difíciles de aquella época. En 1 Corintios 1, 10 al 12 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Verdad? O sea que había varios grupos en la iglesia que tenían su pastor favorito, ¿no? Y ahí se menciona a Apolos. En 1 Corintios 3, 1 al 6 continúa el apóstol Pablo diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces vean ustedes, hermanos, cómo ahí Apolos aparece como el segundo pastor después del apóstol Pablo, ¿verdad? Que se quedó ahí año y medio. Entonces siguió Apolos siendo el pastor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos cómo él también ministró a los hermanos de Acaya. Así no solo las iglesias de nuestro Señor se multiplicaban, sino también los equipos misioneros crecían en número. Las provincias europeas de Macedonia y Acaya se llenaban del conocimiento del Evangelio de Jesucristo, y así se extendería por toda Europa, y desde allí llegaría a nuestro continente americano por la gracia de Dios, dándonos la oportunidad de conocer la salvación y la vida eterna. Trabajemos también nosotros, hermanos, para alcanzar a todos los que nos rodean. Ahí está el ejemplo de San Pablo, de Aquila y Priscila y de Apolos, hermanos, que entregaron su vida completamente al Evangelio del Señor. Que Dios les bendiga.